En esta ocasión, pues queremos darle la más cordial bienvenida al doctor Enrique Rivas. Él es médico dermatólogo y vamos a hablar de algo muy importante en esta oportunidad sobre la psoriasis en Guatemala, las causas y los tratamientos. Pero antes de empezar con las preguntas, queremos recordarle a usted las redes sociales para que usted comente y opine al respecto de esta entrevista. En Facebook nos puede ubicar como TN Espacio 23 y en Twitter como @TN23 Noticias, y también le recordamos que estamos en la red para que usted nos sintonice en la página www.chapintv.com. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Claudia, buenos días. Gracias por el espacio. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir la información que usted tiene que darle a la población sobre la psoriasis en Guatemala. ¿Qué tan conocida es la psoriasis? ¿La gente cree usted que tiene toda la información sobre esta enfermedad? Yo creo que de momento no. De momento chapines con psoriasis son varios, son bastantes. Se estima que en la población mundial alrededor del 2 al 3% de las personas padecen de la enfermedad. Creemos que en Guatemala más o menos andamos en el estándar internacional. Ciertamente hay muchos pacientes, muchas personas con el inconveniente y no todos se expresan. Ciertamente hay cierto temor a enseñar las lesiones. Y creo que hoy en día, ya en el siglo XXI, estamos con la intención de socializar esta enfermedad, darla a conocer, explicar que es algo que pasa, que se puede tratar, que hay casos fáciles, casos difíciles, pero que hoy en día pues podemos mejorar a estos pacientes y ciertamente queremos concientizar a la población de que esto es algo que sucede y que estamos los médicos, sobre todo los dermatólogos, con toda la intención de tratarlo. La divulgación de la información sobre esta enfermedad, y es por ello que también le presentamos este programa para que las personas que nos ven pues tengan todo lo que es verdadero, porque se sabe que hay mitos sobre las enfermedades. Entonces aquí usted va a conocer lo real. ¿Qué es la psoriasis, doctor? Mira, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria con un componente genético importante, es decir, se hereda generalmente en las familias. Y poco a poco, en la medida el paciente desarrolla la enfermedad, comienzan a aparecer algunas placas rojas como áreas inflamadas que tienden a estar con mucha picazón y con bastante descamación. Estas lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, son muy frecuentes en el cuero cabelludo y ciertamente a veces inician como una caspa un poco difícil de tratar, pero ciertamente luego van diseminándose a áreas expuestas y no expuestas y tienden a dar mucho malestar. Generan un poco de ardor, un poco de comezón, y esta descamación blanquecina o esta caspa blanquecina es la que más incomoda, porque ciertamente se adhiere a la ropa, se adhiere a las camisas, al cabello, y hace muy evidente que el paciente padezca esta enfermedad. Eso mismo le iba a preguntar, doctor, si estamos observando a continuación en esos momentos las imágenes sobre la enfermedad, si daba picazón o alguna molestia. Usted ya nos comentó que sí, pero más que esa molestia es lo que queda en la ropa, ¿verdad? Al momento que el paciente se rasca, ¿tiene algún riesgo de que de esto se pueda complicar más? Mira, sí. Ciertamente las lesiones no aparecen exageradas al inicio. Comienzan como pequeñas ronchas, inflamadas, muchas veces no le damos importancia. Ciertamente no desaparecen, porque cuando luego tú tienes un piquete de insectos o tienes algún tipo de molestia, vamos, que o pones una crema por ahí o esperas que simplemente vaya desapareciendo con el tiempo. Estas lesiones no. Aparece una, luego aparece otra, y en la medida dan comezón y comienzan a producir esa caspa, pues tu instinto es a rascar y a tratar de retirar la caspa con las uñas, ¿no? Y eso hace que las lesiones se pongan más grandes, se pongan más picosas y tiendan a diseminarse más. Estos pacientes por lo general tratan de ocultar las lesiones porque generan como un mal ver de parte de la población, y generalmente siempre la primera impresión es que esto puede ser contagioso o que de alguna manera puede ser transmitido a otra persona. No lo es. Ciertamente es incómodo y por eso es que tratamos de ocultar las lesiones. En la medida maltratamos las placas o estamos tratando de hacerlas desaparecer con las uñas, lo único que hacemos es exacerbarlas, hacerlas aumentar y hacerlas más visibles, hacerlas más picosas y más incómodas. Ciertamente esto puede aparecer en áreas cubiertas por la ropa y puede aparecer en áreas descubiertas, y ciertamente el instinto natural es a cubrirlas. Muchas veces consideramos que los tratamientos que venden en las farmacias, tal vez para curar piquetes de insectos o para curar una alergia,
tenemos la intención de tratarlas con eso y no. Requieren tratamiento por especialista, requieren supervisión, muchas veces requieren laboratorios, porque sabes que de repente hay lesiones pequeñitas que se puedan curar con algún tipo de medicación tópica, pero habrán lesiones muy grandes, muy diseminadas, muy molestas, que requieren tratamiento un poco más formal, con medicamentos tomados, con medicamentos inyectados, y es ahí donde el dermatólogo forma parte importante del tratamiento. No es fácil hacer diagnóstico a veces. De hecho, la psoriasis puede parecer otras enfermedades. Cuando es clásica, realmente un médico general puede hacer el diagnóstico con mucha facilidad, pero cuando resulta ser no tan clásica y con características especiales, sí se requiere de un médico dermatólogo para hacer diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento va en función de la severidad del problema. Si el problema es complicado, bueno, como te comento, necesitas laboratorios para hacer valer el tratamiento y en muchas ocasiones, pues los tratamientos inclusive son inyectados, a veces requerimos hospitalización de los pacientes para hacerlos ver mejor, ¿no? Si esta enfermedad no se contagia, porque usted nos dice que no es contagiosa, entonces ¿cómo se contrae? Mira, es una pregunta bien difícil. Sabemos que esta es una enfermedad que tiene una predisposición de herencia muy fuerte. De tal manera que si un abuelo tuvo una psoriasis muy fuerte, seguramente alguien en su descendencia, no necesariamente sus hijos, pueden ser sus nietos o sus bisnietos, pueden llegar a tener la enfermedad. Es decir, no se hereda de manera lineal, se hereda como de manera aleatoria, pero ciertamente donde hay un paciente con psoriasis, al hacer una investigación familiar, encuentras que en sus antecedentes, pues tienes otros pacientes con algún tipo de psoriasis, no necesariamente la misma del paciente que estás viendo. Por otro lado, tenemos situaciones ambientales que desencadenan la enfermedad. Tú puedes traer esa predisposición familiar, pero requieres de ciertas infecciones, de cierta exposición a químicos, ¿sí? De ciertos cambios internos e inclusive cierto grado de estrés para que las lesiones se manifiesten. Es muy difícil ver un paciente infantil o pediátrico con psoriasis, muy difícil, los vemos. Mi especialidad es de niños y yo veo con alguna frecuencia niños con psoriasis. ¿En qué edades aproximadamente? Normalmente comienzan ahí después de los 13, 14. En la medida llegan a los 16, 17, comienza a parecer un poco más formal y ciertamente se solidifica ahí por los 20. ¿Por qué? Bueno, porque traes la herencia, sí, pero de alguna manera te comienzas a exponer a gérmenes, comienzas a tener infecciones internas y sobre todo el factor ambiental de estrés es importante. En la medida los chicos van creciendo, ya hay laboratorio, ya hay cuentas que pagar, pues resulta que hay universidad, que hay colegios, los exámenes, que hay novias, que hay novios y esa situación ambiental de estrés va acumulándose y si tú tienes una predisposición importante por tu familia, entonces rondando los 15, 20, 30 comienzan a aparecer las lesiones. Cuando son pequeños, los pacientes realmente tienen mejor pronóstico, es más fácil de tratar. En la medida que los pacientes comienzan a tener mayor edad, como hay más arraigo emocional que tratar, y hay más arraigo de infecciones y de situaciones ambientales, realmente el tratamiento se vuelve un poquito más difícil, o tal vez más a largo plazo. Ciertamente todos tienen tratamiento. No sé si hablar de curación es posible, yo creo que todavía no, pero sí tenemos manera de poner a estos pacientes asintomáticos, es decir, sin lesiones. O sea, hacerlos entrar en una remisión de la enfermedad donde los pacientes están completamente sin lesiones de psoriasis. Pero lo tienen, o sea, aún sí, lo tienen en su organismo. Es, como tú heredas eso, básicamente en tus genes está la facilidad para presentar el problema. Y esa facilidad va a depender, como te comento, de estas situaciones ambientales para que aflore. Los tratamientos hoy en día son muy variados y tenemos maneras de poner a dormir esa psoriasis y que desaparezca. Pero no sabemos cuánto tiempo puede pasar antes que el paciente nuevamente vuelva a presentar síntomas y que requieran nuevamente tratamiento. Por lo tanto, estos son pacientes como el paciente diabético, ¿me entiendes? Sí. Como el paciente que tiene hipertensión recaídas, arterial. podría sí, decirse. Que bajo tratamiento el paciente con diabetes está con su azúcar normal. ¿Sí? Un paciente con presión arterial bajo tratamiento, su presión está bien. Correcto. Ahora, tú sabes que si de repente el paciente con presión arterial alta tiene un evento emocional muy fuerte, esa presión, a pesar del tratamiento, puede elevarse y necesita un ajuste. Pues exactamente igual es con los pacientes con psoriasis. La diferencia es que el paciente con psoriasis, su enfermedad es visible. Su enfermedad está básicamente en lo que tú miras. Y eso hace que el paciente perciba esa sensación de tal vez no rechazo, pero sí de inconformidad con el paciente, con la persona que tienes a la par, ¿no? Y ese rechazo el paciente lo percibe y comprenderás que eso les da más estrés. Al tener esta situación y querer esconder y tú notar y tú ver
y el paciente notar que tuviste y que sientes algún tipo de rechazo. La mirada de la sociedad, ¿verdad? Más sí, que todo. eso genera estrés, eso genera ansiedad. Y como estamos hablando de que esto tiene mucho que ver con la ansiedad, se vuelve como un círculo vicioso social. Entonces, entre más se oculte el paciente con psoriasis, realmente es más difícil controlarlo. O sea, estos son pacientes que tienen que aceptar su enfermedad, ¿sí? Aceptar un tratamiento y básicamente pues esperar que ese tratamiento funcione. Pero a la vez necesitamos que los televidentes y las personas que nos están viendo sepan que esta es una enfermedad como cualquier otra. ¿Me entiendes? Sobre todo para nosotros los que hacemos dermatología, esto es como muy usual, yo sé que para las otras personas no lo es, pero estas personas necesitan ser aceptados como un paciente, como una persona que tiene un problema, que esté en tratamiento y que va a mejorar. Sí. El dato de saber que esto no es infeccioso realmente ayuda mucho. Comprenderás que con los niños es difícil, porque llega un niño y hay natación, y hay colegio, y ahora... Los niños, sí, es más difícil que los niños entiendan que esto no es contagioso, sí, que no es infeccioso o a lo de un adulto. Pero por eso es que le indicábamos, doctora, al principio del programa que es importante este tipo de entrevistas para que la gente tenga la información certera y que ya se pues dejen por un lado los mitos, y qué importante el conocer sobre la psoriasis y todos estos datos relevantes para que pues aquí en TN23 las personas se informen un poco más.